Entonces, recordemos que Dios llamó a Moisés. ¿Dónde lo llamó? ¿De dónde lo llamó? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba cuidando las ovejas del suegro, no eran ni de él, ¿se acuerdan? ¿Cuántos años tenía Moisés? 80 años. Había pasado 40 años en el desierto. 40 años. 40 años estuvo en Egipto, instruyéndose con toda la sabiduría de los egipcios, en toda la ciencia, en todos los artes, toda la cultura. El imperio más poderoso de la tierra de ese momento. Cuando yo he tenido la oportunidad de ir a Egipto, digo, mira tú, así terminan todos los grandes imperios. ¿Ah? Yo de verdad, las veces que he ido a Egipto, digo, Señor, pero Dios mío, esto ahora es tan sucio. Ni el Nilo es la gran cosa tampoco. Pero, amados, Dios llamó a Moisés en medio de sus 80 años, cuando tal vez pensaba que ya su vida había pasado, cuando pensaba que tal vez su vida productiva ya había pasado. Pero cuando se encontró con Dios es cuando vino lo bueno. No importa la edad que uno tenga, no importa la edad que tú tengas, cuando Dios te encuentra, cuando Dios se encuentra contigo, Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Dios va a hacer cosas grandes con su pueblo. Entonces, Moisés está pastoreando las ovejas de Jetro y de repente vio una zarza. Y la zarza le llamó la atención, no porque estaba en fuego, sino porque el fuego no la consumía. Entonces, al acercarse a la zarza, escucha la voz de Dios que le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es, ¿qué? Santo. Dios quería que no hubiera nada que interfiriera entre él y Moisés. Y Moisés seguramente se quitó los zapatos. Pero en la zarza, cuando Moisés encontró la zarza, lo que encontró fue ¿qué? A ver, los que estaban aquí, ¿qué encontró? ¿Ah? Moisés, después de su encuentro con la zarza, ¿qué encontró? A ver si se lo dice al vecino. Tú vas a encontrar tu destino. A ver, tú vas a encontrar tu destino. Dígaselo. Entonces, mis amados, Moisés tuvo un encuentro con Dios, que ya no voy a hablar de eso porque lo hablé la última vez, y Dios habló con él. Y Moisés tomó finalmente la decisión de obedecer a Dios. Amados, nuestras decisiones determinan nuestro destino. Yo decidí, a pesar de que tenía 1 mes y pico de estar operada, bajo la dirección de Dios, bajo el consejo de mi doctor y bajo la voluntad de mi esposo, acompañarlo a este viaje misionero. Y aquí estoy, bendecida y contenta. Amén. A pesar de que la maleta se perdió y nunca llegó, ¿qué importa? Amén. Tengo maleta nueva. Hay cosas que parecen una tontería, pero tenía un cepillo de pelo que tengo como 20 años de tenerlo y se me perdió. Pero anoche una señora me dijo: yo se lo voy a conseguir, yo sé dónde está. Me lo va a comprar y me lo va a regalar. Dios es Dios. Pero nuestras decisiones determinan mi destino. Entonces, yo les vengo hablando que Moisés, antes de salir a Egipto, él había tomado estas decisiones. Número 1, él eligió ser quien Dios quería que fuese,
superando todas sus excusas. ¿Se acuerdan las excusas que dio? Se sentía incapaz, que él no hablaba bien, que él no podía. ¿Se acuerdan? Número 2, él eligió el dolor a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo. Allá está en el cielo gozándose, y tal vez Dios le ha permitido mirarme y decirme: dale y sigue adelante con Moisés. Dios nos habla. Entonces, yo les he contado esto, ahora viene a mi corazón. En una ocasión el Señor me permitió abrir mis ojos espirituales, y con una hermana que era mi madre espiritual, Silvia Chambonet, me visitaron 2 ángeles. Aunque ustedes no lo crean, ni crean en la luz eléctrica, pero es verdad. Y los ángeles vieron mi corazón y me dijeron: en ese corazón vemos a 4 hombres que están danzando y te dicen: sigue adelante. Uno es Moisés, el otro es Elías, y los otros 2 no te podemos decir quiénes son. El día que llegue al cielo sabré quiénes son los otros 2. Yo he pensado a veces que uno puede ser Edwin, no sé. Dios sabrá quién es. Pero lo importante es lo que me dijeron. Dice que sigas adelante. Amén. Siga adelante. Entonces, lo tercero que él decidió es: eligió los valores de Dios y no los del mundo. Él decidió no contaminarse con los dioses de Egipto. Él decidió no disfrutar de los bienes temporales de Egipto, de las riquezas y de la gloria de Egipto. Él decidió gozarse con su Padre Celestial. Y por último, y de lo que voy a hablar hoy, tal vez esto me tome 2 o 3, pero vamos a ir poco a poco, ¿sí? Lo último que decidió fue Moisés. Él eligió vivir por fe y no por temor. ¿Cuántos toman esa decisión hoy? Para hacer algo grande para Dios, tú tienes que decidir hacerlo por fe y no por miedo. ¿Cuántas veces nosotros actuamos por temor? Tomamos decisiones por temor. Aún, hermanos, hay cosas buenas que hacemos por temor, no por convicción, no por seguridad. Entonces, yo quiero que ustedes vayan conmigo. El mensaje que yo les voy a hablar, yo lo prediqué hace 28 años en Osana, cuando mi esposo estaba que no podía hablar. 1 año y medio no pudo hablar. Entonces yo me convertí en su Aarón. Yo era la voz de Edwin. Y en medio de esa crisis de 1 año y medio, el Señor me dio el mensaje que yo les voy a hablar a ustedes hoy. ¿Por qué? Porque me toca hablar de Moisés. Y ese mensaje siempre me ha bendecido. Tuve que rebuscar y rebuscar y rebuscar y rebuscar, y encontré los 5 puntos. Porque la verdad que algunos a mí me han pasado. Busquen Éxodo 5. Amén. Dice: después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante ¿quién? Ante el faraón, y le dijeron: así dice el Señor Dios de Israel. ¡Wow! Así dice el Señor Dios de Israel. Cuando usted habla así, hermano, usted ha tenido un encuentro con Dios. Cuando usted habla así, usted tiene una convicción. En estos días, Migdalia pidió oración porque ella estaba tirando un concreto, algo muy importante en la construcción allá en Colón. Pero venía una tormenta, una lluvia, y no podía porque se le dañaba. Y ella pidió oración por eso. Se le dañaba el concreto y habían involucrado miles de dólares en eso. Yo le puse en el chat, digo: Migdalia, usted tiene el poder para que el sol se detenga y la luna también. Y efectivamente oramos y clamamos. Ella tiró su concreto, y cuando el concreto necesitaba agua para que cojara, ¿qué hizo Dios? Mandó la lluvia, pero el concreto fue tirado. Cuando ella contó el testimonio, yo le decía: este es el Dios de Abraham, de Isaac,
de Jacob y de Migdalia. Amén. Entonces, les digo esto porque Moisés entra ante el hombre más poderoso de la tierra de ese momento. Entra ante un hombre que lo que decía era la ley. Entra ante un hombre que tenía todo poder, que podía mandar a matar a una persona como usted manda a matar a su gallina en el patio. Y él, envalentonado, poseído por el poder del Espíritu Santo, sin temor alguno, se enfrentó al rey más poderoso de la tierra de su momento y le dice: deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Eso fue la palabra que Dios le dijo a Moisés. En la zarza Moisés encontró su destino. Amén. Cuando tú te encuentras con Dios, te encuentras con tu destino. ¿Cuántos se quieren encontrar con su destino? ¿Cuántos se quieren encontrar con su destino? Cuando tú te encuentras con Dios, te vas a encontrar con tu destino. Y quiero que sepas, mis amados, que Dios no ha llamado a nadie al fracaso. Puede ser que venga una lluvia, que amanezca y que quiera hacer que tu trabajo se dañe, pero tú tienes la autoridad y la fe en Dios para decir: lluvia, detente hasta que yo tire ese concreto. ¿Cuántos lo creen? Dios es poderoso. Hermanos, con Dios haremos proeza. Con Él asaltaremos muros. Con Él derribaremos ejércitos, dice la palabra del Señor. Yo creo que a cada hijo de Dios que ha nacido de nuevo, Dios le ha dado un don de fe. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tú tienes un don de fe. Amén. Tú tienes un granito de fe. El problema es que decimos: pero es que yo no tengo la fe tan grande como la tiene Migdalia. Oye, no tengo la fe tan grande porque a mí no se me ha parecido una zarza. Oye, no tengo la fe que tiene la doctora Ivette. Hermanos, si tú te acercas a Dios, tu fe va a crecer. Tenemos que acercarnos a Dios. ¿Usted cree que yo programo estos seminarios con David Reyes, este evento de los nuevos que vamos a tener, porque yo no tengo nada que hacer? No, hermanitos, tengo mucho que hacer, muchas cosas que hacer. En mi casa, con mis nietos, con mi familia, con muchas ovejitas que tengo. Nada más hoy me paré, yo he dormido como 4 horas hoy, yo creo. Hoy me paré a las 4 de la mañana. Tengo una persona muy querida por mí que perdió a su mamá hace 5 meses y hoy, antes que empezar este culto, perdió a su hermana. Una hermana que estaba bien, que estaba sana. Cuando termine esto voy a consolar a esa familia. El trabajo pastoral no es fácil. Hay muchas cosas que hacer, pero yo necesito que haya esperanza, esté cerca de la zarza. Cerca de la zarza. Y que su fe crezca. ¿Cuántos quieren que su fe crezca? Entonces, mis amados, Moisés tiene que enfrentarse a Faraón. En este pasaje hay 3 personajes. Uno es el Señor, por supuesto, el más preeminente. El Señor fue que mandó a Moisés a que se enfrentara a Faraón. El segundo personaje humano es Moisés. Me gusta en Santiago que dice que Elías era hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Y luego oró fervientemente para que lloviera y llovió. Entonces, no es que sea porque sea la persona más perfecta de la tierra, no. Dios no le importa nuestras debilidades, nuestros fracasos. Si tú te acercas a Dios, la zarza puede arder de nuevo. Y te puede dar la fe y la gracia y la autoridad para que te enfrentes al tercer personaje. Faraón representa a Satanás. ¿Quién es el que tiene cautivo a la gente? ¿Quién es el que los tiene oprimidos?
¿Quién es lo que los tiene atrapados en vicios, en pecados, en malas relaciones, en odios, en rencores? ¿Quién los tiene atrapados así? ¿Usted cree que sabe quién es? Es Satanás, es Faraón. Faraón se opone a todo lo que Dios quiere hacer. Pero Dios levantó a Moisés, porque todo llamado viene a responder una necesidad. Pero note el Moisés que yo les hablé el domingo último que estuve aquí. El Moisés que decía: yo no sé hablar bien, yo no puedo, yo estoy ya muy viejo, yo, mira, tú te equivocaste, búscate otra persona. ¿Te ve así ahora a Moisés? Este es otro Moisés. Este no es el Moisés de las excusas. No es el Moisés de que se sentía ya que era incapaz, que no podía. Él se presentó ante Faraón y le dijo: así dice el Señor Dios de Israel. Nota que le dice el Dios de Israel. Cuando Moisés, esa parte me la salté porque imagínense, cuando Moisés vino de allá de Madián y dejó a su suegro, lo primero que hizo fue que Dios le dijo a Aarón, su hermano. Aarón era 3 años mayor que Moisés, pero Moisés estaba regresando conforme al destino y al propósito que tenía. Había vencido sus temores y se decidió a enfrentar a Faraón. Ese Faraón que consiguió a Augusto está bien pretty, ¿ah? Tiene mucha autoridad. Pero Moisés se presentó ante él y le dijo: mira, ya no te tengo miedo. Ya no te tengo miedo. A Satanás no se le enfrenta con miedo. Amén. Uno se le enfrenta con autoridad. Ahora que estamos allá en Londres, la primera noche del culto, estamos en el culto orando y adorando, y mi esposo estaba predicando, y de repente sale un endemoniado. Se retorcía, vomitaba, hacía de todo. Ahí oramos, clamamos, gemimos, le pusimos las manos y el hombre fue libre. Eso pasó el miércoles pasado. Ya el viernes me gustó mucho, eso fue la despedida, porque el sábado salimos a la otra iglesia que tenemos en Madrid. El rostro del hombre, un espectáculo, un cambio, una transformación. Digo: wow, qué lindo se ve Ricardo. Se llama Ricardo. Y yo después le pregunté ¿en qué andaba él? Andaba en drogas, en cuanta cosa pueden hacer la gente cuando anda en ese mundo. Estaba atrapado por Faraón. Pero cuando se encontró con Dios y el Espíritu Santo, fueron rotas las cadenas, fue liberado. Y usted viera qué hermoso dejamos a Ricardo, un hombre nuevo. Eso es lo que Dios hace cuando saca a una persona de las garras de Faraón. Entonces, amados, entre más cerca estás de Dios, más serás llenado de fe. Si tú quieres que tu fe crezca, tú tienes que acercarte más a Dios. Ven a este renuevo que vamos a tener el viernes. Ve al renuevo del 29 de junio. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, sea sincero conmigo. Díganme ustedes, ¿cuánto ustedes se leen la Biblia todos los días? ¿Cuántos compran el devocional cada mes y se lo leen y lo estudian? Si tú quieres tener una fe que te puedas enfrentar a Faraón, tú tienes que leer la palabra de Dios. Tú tienes que acercarte a Dios y tu vida va a ser transformada. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, mi fe va a crecer y yo me voy a enfrentar al enemigo. Lo que no proviene de la fe es pecado. Dice la Biblia en Romanos 14:23. Todo lo que yo hago en duda es pecado. ¿Cuántos pecaron esta semana? Yo también.
Un momentito ahí, cuando yo venía en el avión para acá, el capitán dice: va a haber turbulencia. Y me acordé que una hermanita que yo quiero mucho me mandó que en Panamá iba a haber un tifón, un no sé qué, un no sé cuánto. Después todo lo desmintieron, pero así la gente, mandan las locuras que les mandan. Y yo digo: ay, papá, yo no estoy para estar escogiendo más sobresaltos. Usted detenga aquí esta turbulencia, deme paz y tranquilidad, porque yo me voy a dormir. Y me dormí. Después, cuando desperté, digo: ¿y qué pasó con la turbulencia que venía? En ninguna turbulencia. Hermanos, lo que no proviene de fe es pecado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, cuando uno habla de estas cosas, dice usted: pero bueno, ¿cómo yo tengo más fe? Pues acérquese a Dios, lea la palabra. Cuando usted se acerca a Dios de verdad, apartándose, cuando yo decido ayunar y orar sin celular y me encomiendo a Dios y a lo que Dios quiere decirnos, hermanos, Dios te va a bendecir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Dios no se mueve por las quejas. ¿Me escuchó? Dios no se mueve por las quejas, Dios se mueve por fe. Ahora que yo tenía este problema del menisco roto, yo ayuné, hermanos, oré, clamé, le pedí a mi esposo que orara por mí, él oró por mí. Me encontré con Cash Luna aquí en Panamá, hablamos un rato y él me vio cojeando y yo no le dije nada, me vio cojeando y me dice: ¿qué te pasa? Le dije lo que me pasaba. Oró por mí y me dijo: espérate. Tanta gente que oró por mí. Yo misma ayuné muchas veces y clamé. Y en esos 3 meses, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, les digo algo, que lo único que en esos 4 meses Dios me dijo: no te quejes. Y me dolía, hermano. Ese día de la inauguración yo vine aquí y me arrodillé, porque yo digo: este momento el Satanás no me lo va a robar. Y yo me voy a arrodillar aquí aunque me muera, porque yo sabía que lo que peor que uno puede hacer con un menisco roto es arrodillarse. Pero el Señor me lo dijo: no te quejes. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve con un pueblo quejoso. No se queje, hermanos. No se queje. Dios se mueve por fe. Y cuando me operé, el mismo Espíritu Santo me sacó del recobro y me dijo: Dalis, todo salió bien. Y a los 40 días yo estaba en Europa, para la gloria, honra y alabanza de Dios, caminando 8,000 y 10,000 pasos al día, porque Dios es Dios. Entonces, no nos movamos. Cuando usted comienza con la quejabanza, ¿usted sabe quién está contento? Eso no se lo reveló ni carne ni sangre, doctora. Satanás. Usted se va a quitar de su boca la queja. Usted tiene que adorar y alabar a Dios, bendecirle. Entonces, la Escritura también dice en Mateo 9:29 que se haga con ustedes conforme a su fe. Y no significa que yo voy a tener una fe grande. No importa la medida de tu fe. Lo importante es en quién tú estás poniendo la fe. Cuando tú pones la fe en Dios, se te quedó la maleta, no importa, Dios te va a proveer lo que había en la maleta. Cuando tú pones tu fe en Dios, hermanos, la fuente de nuestra fortaleza, de nuestra gracia, de nuestra salud, de nuestro sustento, no es lo que tenemos. Todo lo podemos perder en un instante, pero es Dios. Amén. Todavía Dios está en el negocio de la resurrección. Cuando todo parece que se terminó, Dios puede levantarnos. Amén. Y puede bendecirnos. Entonces, aquí viene el mensaje. Fue una introducción lo que les di. ¿Qué necesito yo para enfrentarme a Faraón?
¿Alguien tiene algún problema con el diablo? ¿Alguien tiene alguna situación que tiene que enfrentarla? ¡Wow! Este mensaje nació porque hace 28 años mi esposo no pudo hablar por 1 año y medio. Y me convertí en su voz. Ayunaba, oraba, clamaba. Creo que es la época en que más intensamente he orado. Era una batalla muy fuerte, muy fuerte. Dice la Biblia que antes de la honra viene el abatimiento. Nosotros íbamos a entrar en otra dimensión en Panamá. Y vamos a tener la iglesia más grande del país. Y Satanás se opone a todo lo que es de Dios. Dios tuvo que mandar generales. Mandó a Cindy Jacobs en esa época. Mandó a Eduardo Cañas. Me dijo el pastor: yo he sentido orar contigo 3 días sin comer ni sin tomar, y me voy a Panamá a hacerlo. Yo le dije: bienvenido. Cuando Eduardo me vio y Fulvia, yo estaba súper delgada. No porque, sino sinceramente porque estaba buscando a Dios. Todo el que me decía que iba a ayunar 3 días conmigo, yo le decía que sí. Así que imagínense dónde quedaba. El hermano Logan me dijo también que quería ayunar 3 días conmigo. Le dije: sí, vamos a orar. A todo el que me decía. Y al final de la prueba, ya cuando había pasado el 1 año y medio, en una visión veo una serpiente grande, una boa así enorme, como una pitón enorme. Pesaba tanto que la cargaban 2 hombres y me la tiraron a mis pies. Y me dijeron: Dali, ¿tú le tienes miedo a esto? Yo le dije: no, le tengo asco. Pero la culebra estaba muerta. Entonces entendí que la prueba se había terminado. Porque todas las pruebas que tú estás viviendo van a tener un final. Y un final victorioso. Amén. Un final victorioso. Entonces, ¿qué necesito yo para enfrentarme a Faraón? Tal vez tú dirás: bueno, ya yo no voy a Egipto ni necesito ver a Faraón. Pero tal vez tú estás luchando con un cáncer. Tal vez tú estás luchando con un hijo. Tal vez estás luchando con una situación financiera difícil. Ese es tu Faraón. Amén. Entonces, ¿qué necesito? Vamos a ver, ¿qué necesito para enfrentarme a Faraón? Lo primero que tengo que hacer es vencer mis temores. Miren, los 2 hombres que representaban 2 ángeles me preguntaron a mí: ¿tú le tienes miedo a esto? Yo le dije: no, le tengo asco. Entonces la Biblia dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Quiero decirte, mis amados, que todo lo que tú has vivido, todo lo que tú estás viviendo y todo lo que tú vivirás ya está escrito en el libro de las memorias de Jehová. Amén. Y Dios te va a dar la capacidad y la sabiduría para saber cómo enfrentarla. Por eso que el destino tiene que ver con las decisiones que yo tome. Yo decidí un 2 de junio de 1981 decirle a Edwin Álvarez: sí, me voy a casar contigo. Un día como hoy. Y hoy en mi familia me estaban felicitando en el chat de la familia. Y le contesté: las decisiones marcan nuestro destino. Y esa es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. ¿Por qué? Porque tiene una recompensa eterna. Todo lo que hacemos aquí se va a quedar. Todo lo que logremos se va a quedar. Pero el día que yo me encuentre con Jesús de Nazaret, no me importa si voy a estar en una chocita allá de paja, no me importa. Pero voy a estar adentro, por los méritos de Jesucristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Amén. Y ustedes serán mi corona. Amén. Entonces, mis amados, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para vencer nadie se puede enfrentar a Satanás con miedo? ¿Y cómo me quito el miedo, pastora? Acércate a Dios.
Ese día que Ricardo estaba endemoniado y vomitando y todo ahí en la alfombra de la iglesia en Londres, ahí los que nos acercamos no le teníamos miedo al diablo. Ahí nos acercamos para orar, clamar, reprender, ejercer autoridad, y el muchacho fue libre. Para la gloria, honra y alabanza a Dios. Entonces, entre más te acercas a Dios, más serás llenado de fe. Amén. Entonces, hay 3 tipos de temor que evitarán que desarrolles tus talentos y cumpla tu destino. El primer temor es el temor al fracaso. Nadie quiere fracasar. Todo el mundo tiene miedo a fracasar. Ese es un temor que te limita, te impide que desarrolles tu potencial. El fracaso en sí no es malo. El fracaso, lo que es malo es el temor al fracaso, porque eso me limita, me impide que yo avance. Imagínense, hermanos, cuántas oportunidades. En el día que lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta la cantidad de cosas que Dios tenía para nosotros y nosotros no las hicimos. Muchas veces por temor al fracaso. Otros, temor a lo que otros piensan. ¿Cuántas veces no hacemos cosas por lo que otros digan? Ay, ¿qué dirán si yo hago esto? Usted sabe las veces que el Satanás me susurró a mí por la cabecita: ay, ¿qué va a decir la gente cuando tú hagas esa iglesia? Te van a decir esto y lo otro. Que digan lo que digan. Cuando él me vio así envalentonada, que yo pensé, que hablen lo que quieran, que digan lo que quieran. Un día lo recibí allá en el Crown, cuando estamos en el Crown. No sé si ustedes se acuerdan. Yo dije, ya está vencido este temor. Que hagan lo que hagan, que digan lo que quieran, pero yo lo voy a hacer. Realmente porque tenía un rema, tenía una palabra de Dios. Entonces, amados, Dios usa a las personas que han fracasado. ¿Cuánto lo creen? Dios usa a las personas que han fracasado. Si usted lee la historia, yo tengo un libro que habla de toda la gente que ha tenido éxito en todas las áreas. Todos vienen de un pasado donde fracasaron, donde lo intentaron, donde quisieron y no se podía, pero perseveraron. Este camino es de los que perseveran. Mire esto. En la Biblia encontramos a Judas y encontramos a Pedro. Los dos fracasaron, sí o sí. Los dos negaron al maestro. El detalle es cómo reaccionaron ante el fracaso. Judas se angustió, fue y se ahorcó. Pedro lloró. Dice la escritura que estaba arrepentido, estaba lleno de vergüenza, no podía levantar la cara de pena, porque cuando cantó el gallo se acordó que Jesús le había dicho antes que cante el gallo: 2 veces tú me vas a negar, 3 veces. Cuando el gallo cantó, pero recordó la palabra de Jesús. Pero Jesús tan pronto resucitó, le dijo a las mujeres: vayan y díganle a Pedro. ¿Por qué? Porque él sabía cómo estaba Pedro, lleno de vergüenza, de amargura, de tristeza, de pena. Y cuando el Señor lo encuentra allá caminando en la playa, después que ellos estaban pescando, y le dijo: hijitos, ¿habéis pescado algo? Y le dijo: no he pescado, no hemos pescado. Entonces le dice: tiren la red, tírenla a la derecha. El Señor siempre es de la derecha. Tiren la red, y se halló llena de peces. Y un discípulo le dice a Pedro: es el maestro. Y dice que Pedro estaba clarito, pero no le importaban los peces, no le importaban las cosas. Se perdió, que se perdió. Él se agarró la túnica y fue donde Jesús. Y Jesús, después que habían comido, les preparó ese pescado tan rico. Ese pescado lo vamos a comer un día en el cielo. Un pescado delicioso les preparó. Y cuando habían compartido, comido, ellos estaban, yo me imagino que no podían ni hablar de ver a Jesús, que lo habían visto muerto en una cruz y ahora vivo con ellos.
Entonces Jesús le pone la mano a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice: apacienta mis ovejas. Se lo pregunta 3 veces. Y cuando Jesús asciende a los cielos y baja el Espíritu Santo, Pedro es tomado, el Pedro fracasado, el Pedro avergonzado, el Pedro que no se atrevía ni a tocarle ni a ver el rostro del Señor. Ese hombre fracasado fue el que Dios levantó y escogió para levantar la iglesia. Hermanos, no importa el fracaso que hayas tenido en tu vida, no importa. No importa si te has caído, no importa si te has equivocado, no importa si has tomado malas decisiones. Si tú te vuelves a Dios, Dios te va a recoger con grandes misericordias. Amén. Dios te va a recoger con grandes misericordias. No importa dónde has caído, Dios te recogerá. Entonces, estos 3 temores impiden que desarrollemos nuestro talento y cumplamos nuestro destino. Pero Dios, amados, no hace chatarras. Satanás sí las hace. Pero Dios hace hombres y mujeres llenos del fuego y del poder del Espíritu Santo para hacer cosas grandes. La Biblia dice: somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para fracasar? Para buenas obras, es decir, para tener éxito, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios nos ha llamado. Dios tiene un plan para tu vida. Dios te ha escogido con un destino. Dios te ha escogido por un propósito. Y Dios te va a ayudar y te va a levantar. ¿Cuántos lo creen? Ahora que yo me fui de viaje, la muchacha que trabaja conmigo, ayer, porque ella sabe que los sábados Edwin y yo estamos dedicados a esto, a meditar, orar, clamar, gemir, me dice: mire lo que encontré arreglando su casa. Y me dio un libro. ¡Wow! Eso fue como que Dios vino a traerme esto. Era un libro, era un cuaderno que yo compré en Sri Lanka en 1986 y que tiene todo el resumen de Ímpetu 86 cuando nosotros fuimos invitados por Colton Wirramarane. Mire, dejé a Moisés y toda su gente y me puse a leer el libro. Me lo leí de tapa a tapa. Muchas cosas que no recordaba. Hay mensajes de grandes hombres de Dios, de cosas tremendas, tremendas, tremendas. Están los testimonios de Colton cuando se encontró con Sally en el avión que iba entre Honolulu y San Francisco. Cosas que yo anoté con mi mano en un cuaderno. Mensajes que me inspiraban, que me hicieron recordar muchas cosas. Yo estaba como en la gloria ayer. Y al final del cuaderno, me lo leí de tapa a tapa, yo pongo mis impresiones y escribo: creo que Dios me trajo a Sri Lanka para enseñarme que hay un mundo sobrenatural que es tan real como lo que estoy viviendo ahora mismo. Y entiendo que Dios me va a usar a mí y a Edwin para traer un impacto en Panamá y en América Latina. Y entiendo que el Señor va a hacer cosas que ni yo me puedo imaginar, ni soñar, ni pensar. Cuando yo leí todo mi escrito de la impresión que yo recibí, en realidad ese congreso marcó mi vida. Por eso que yo no me canso de decirle: venga a este congreso del viernes, vaya al renuevo. Ahí Dios me impartió una fe, de verdad que me abrió el entendimiento para que yo supiera. Yo en esa época me puse anoche hasta a contar eso. ¿Cuántos años yo tenía cuando recibí esto? Tenía 32 años, era una peladita, una bebé.
32 años. Pero ahí recibí en todos esos 7 días, estaba como envuelta en una nube, una gloria. Yo recuerdo que nosotros, el boleto que Colton nos mandó, decía Panamá, Miami, Miami, Atlanta, Atlanta, Seattle, Seattle, Tokio, Tokio, Bangkok, Bangkok, Singapur, Singapur, Sri Lanka. Imagínense. En esa época, yo nunca en mi vida había viajado tanto, tan lejos. Primero el diablo siempre viene a susurrar unas cosas, ¿no? Ay, te vas a morir por allá. Y Lota tiene 1 año y medio. Te vas a quedar por allá. Pero cuando yo estaba haciendo la maleta, le digo delante de Cristo, llorando, porque yo no quería ir para allá. Llorando, llorando, llorando. En esa época ni en ahora hay el Turín, que uno en esa época se echaban las monedas. Entonces decíamos, bueno, si esto sale cara, sale sello, esta es la voluntad de Dios. A mí poco me faltó para hacer eso. Pero cuando estaba en esa llorimba, el Espíritu Santo me habló y me dijo, antes que mis hijos pasen el océano, ya yo he llegado allá. Yo nunca en mi vida había volado tantas horas, 40 horas. Cruzamos el océano Pacífico. El avión en Atlanta se dañó. Nos mandaron para Los Ángeles. En Los Ángeles también se canceló. Y era de Dios, ¿para qué? Para que nos aterrizaran en Seúl, porque Dios quería que nosotros nos encontráramos con el doctor Cho. Cuando nos encontramos con él, finalmente, lo saludamos. Pero en esa época nosotros teníamos 32 años. Éramos unos niños realmente en la fe. Nunca me imaginé, hermanos, que Dios, muchos años después, nos iba a poner a nosotros en el board del doctor Cho. Nunca me imaginé que íbamos a hacer lo que estamos haciendo hoy día. Ahora que fuimos a Londres y la iglesia se llama Osana, una iglesia naciente. Europa está ahora mismo como nosotros hace 40 años atrás. Los débiles, los desembarazados, los que no tienen, los que les falta de todo, son los que están acercándose a Dios. Hay que orar porque Dios levante gente que ame la obra del Señor, que ame el pueblo de Dios, que ame el reino de Dios, que pueda pagar un precio. Yo creo que una de las enseñanzas que yo recibí, porque a mí se me perdió la maleta, yo creo que era eso. Tú vas a ir a un pueblo que no tiene nada. Yo predicando allá con zapatillas, unas que me regaló la doctora Ivette. Yo creo, amados, que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Y definitivamente que son cosas que Él ya ha hecho por nosotros. Nosotros simplemente vamos a caminar en las cosas que Él ha preparado. Dios no hace chatarra. Nosotros somos una obra maestra de Dios. Amén. Antes de encontrarme con Faraón, debo considerar estos ingredientes. ¿Cuál es el primer punto? A ver. ¿Cuál es el primer punto? Para enfrentarse a Faraón hay que entrar con fe, sin miedo. ¿Se acuerdan? Sin miedo. Lo segundo, para encontrarme a Faraón, tengo que tener un rema de Dios. Quiero decirte, Dios le dijo a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. ¿Quién lo estaba mandando? Dios. Tú tienes que tener un rema. No sé lo que estás viviendo ahora mismo, pero ante cada situación que nosotros vivimos hay un rema. Es decir, hay una palabra que Dios tiene para darte. Ante lo que yo estoy viviendo, ante lo que yo estoy experimentando, Dios algo me tiene que decir. Y ese algo no se recibe si no es en la presencia de Dios.
Tú lees la escritura, lee la palabra, escudriñala. Y cuando tú te expones a leer la palabra, tú vas a traer el entendimiento de qué es lo que está pasando. Y cuando Dios te da a ti un rema, actúa en ese rema. Métete en ese rema. Eso fue lo que le pasó a Pedro cuando estaban pescando y no pescaron nada. Jesús le pidió la barca prestada y ellos se la prestaron. ¡Qué privilegio! Edwin predicó este mensaje en Londres, creo que fue, ya ni recuerdo dónde, pero lo predicó. Se lo mandé a ustedes, no fue en Madrid, en la iglesia del pastor Luis Carlos Linares. Y él decía algo que la verdad no lo había pensado. Yo se lo mandé a los líderes de las redes. Jesús pudo predicar sobre las aguas. Si él era Dios, él dice, qué chévere, yo aquí voy a lucirme ahora y voy a predicar sin púlpito ni nada, aquí flotando yo. Ahí sí me van a creer. Pero Jesús nunca hizo nada por un espectáculo. Fíjense para que vean. Nunca. Él nunca hizo un milagro por espectáculo. Es más, por ejemplo, cuando llamó al ciego, lo sacó afuera, lo llevó, le dijo, le escupió, lo tomó y le dijo, ahora ve y lávate. Siempre. Él no buscó protagonismo para él. Entonces Jesús le pidió prestada la barca a Pedro y comenzó a predicar. Y cuando terminó de predicar, le dice a Pedro, ahora vete y boga mar adentro. ¿Se acuerdan? Entonces ahí es donde entra el conflicto. El rema siempre entra en conflicto con otras voces. El rema siempre entra en conflicto. Por la experiencia, pero decía, esta no es la buena hora para pescar, pero en tu palabra echaré la red. Amén. Hay veces que las voces de la experiencia, de las circunstancias, de las personas, de los amigos, de la familia, entran en conflicto con el rema que Dios me ha dado. Amén. Pero cuando tú tienes un rema, hermano, tú puedes tener cualquier cantidad de voces, pero tú sabes, porque tú sabes que Dios quiere que tú hagas eso. Pero ¿cómo Dios nos va a hablar si yo no tengo tiempo para hablar con Dios? ¿Cómo Dios me va a hablar si yo siempre ando chateando? ¿Cómo Dios me va a hablar y me va a dar un rema si yo no aparto un tiempo, me separo para estar con Dios? Una de las cosas que encontré en ese cuadernito de Sri Lanka era que un pastor ahí muy reconocido dijo, si tú me das 1 hora diaria, prepárate porque vas a vivir en lo sobrenatural. ¿Cuántos le van a dar 1 hora diaria a Dios? 1 hora de oración. Te decís, no hermana, yo no tengo tiempo para eso. Yo no puedo. Sí puedes. ¿Tú dónde vas? Continuamente, si vas manejando, si vas caminando, si vas haciendo lo que sea, tú puedes apartarte y tener un tiempo con Dios. Por supuesto que también es necesario no estar en nada, sino simplemente concentrarse para pedir al Espíritu Santo que te lleve a adorar y alabar y glorificar el dulce nombre del Señor. Mire, yo estoy predicando aquí por obediencia, pero cuando yo entré aquí, yo escuché a estas muchachas cantando aquí y a Moisés, yo no quería predicar, yo me quería quedar aquí, ven, adorando y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nada más dulce que estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto quieren tener un rema? Tienes que pagar un precio, ¿sabes? Ahora Dios te va a decir algo que tú necesitas escuchar. Dios te va a mostrar y te va a decir. Y cuando a veces mire, cuando Colton nos mandó esa invitación para Ímpetus 86, lo primero que yo dije, yo para allá no voy. Se lo dije a Edwin, tú si tú quieres andar, pero yo no voy. Entonces, yo he sido la mujer más terca del mundo. Me dio como cosita, digo, ay Dios mío, me estoy oponiendo a lo que es tuyo. Me metí un ayuno de 3 días, a ver si esa era la voluntad de Dios. A todo esto, no era como hoy día, que si yo quiero hablar con Dichan, ahora mismo yo lo llamo. Aunque sean 12 horas o 13 horas más tarde en Sri Lanka, por WhatsApp o por
FaceTime o lo que sea. En aquella época era por cartas. Entonces, como Edwin le contestó que nosotros no íbamos, Colton después mandó otra carta. Esa carta llegó como 3 semanas después. Y le dijo: mira, Dios me ha dicho que ustedes tienen que venir acá. Y para que entiendan que es la voluntad de Dios, también te voy a mandar un boleto para Dallas. Usted se ríe, ¿verdad? Yo estaba llorando. Digo: ay, Dios mío. Así como dice mi doctora. Ay, Dios mío. Me metí en un ayuno. ¿Sabe lo que hizo el Señor, hermanos? Para la gloria de Dios. Tuvo un sueño donde veía un ángel con un mundo en la mano. Y él cogió el dedo así, hizo así, y giró el croquis del mundo, pues. Y me enseñó todas las áreas donde yo iba a ir. Me enseñó Seúl, me enseñó Bangkok, me enseñó Singapur, me enseñó Sri Lanka. Y me envió una visión y vi la iglesia del Dr. Cho, con las rampas y todo. Y me dijo: esto es lo que te están invitando y tú vas a ir para allá. Ante esas cosas yo sí que no juego. Aunque me muera y ande como sea, yo voy. Pasó todo lo que les dije. Se dañaron 3 aviones. Pero lo que Dios quería hacer se hizo. Porque Colton había recibido, por medio de un ángel también, le dijo: yo quiero impactar la vida de pastores del tercer mundo. Y los vas a invitar para que vengan aquí. Porque ellos se van a dar cuenta que tú eres una iglesia pobre, que no tiene nada. Pero tú lo vas a hospedar en estos hoteles, para que ellos entiendan que el Dios de lo imposible todo lo puede hacer. Cuando yo llegué a Sri Lanka, y cuando yo caminaba en las calles, literalmente tenía como 100 personas detrás mío pidiéndome dinero. Detrás de Edwin, detrás de David Spencer. Y yo me quedaba impactada, yo nunca había visto eso. Hoy día Sri Lanka no está así. Lucy, que ha ido, Sri Lanka es otra ciudad. Pero en esa época era una miseria. Y ya al final, cuando yo tuve más confianza con Dichag y con Colton, le digo: ¿ustedes por qué nos hicieron a nosotros eso? ¿Por qué nos hospedaron en esos hoteles tan guau, en medio de tanta pobreza y tanta miseria? Y Dichag me dijo: porque eso fue lo que el Señor quería hacer. Enseñarles a ustedes que no importan las limitaciones, que no importa la pobreza, que no importa los recursos. Yo soy el Dios que los voy a poner a ustedes en la abundancia y en lo mejor. Y yo me quedaba pensando, digo, no lo entiendo, ni con todo lo que me han dicho no lo entiendo. Digo, entonces, ¿quién pagó esto? Ahí me dijeron, una persona que también, porque cuando Dios habla por un lado, también habla por el otro. Dios le habló también y le dijo: mándale este dinero al doctor Colton Wiramarani, porque yo le he dicho que haga un congreso y que invite pastores del tercer mundo, pero no tiene plata para pagar los hoteles, ni los boletos, ni nada. Pero págaselos tú, porque tú tienes suficiente. Y él le mandó el dinero. Y así nosotros tuvimos en ese evento. Pero olvidémonos de los hoteles, de la comida que yo no las quería ni ver. Picantes, cuando se abrían esos chefindí de plata salía como un olor a cantarilla negra. De verdad, literal. Yo comía emparedados de pan con queso. Esa era mi comida. Nos ponían unos pan de dulces. Esa era mi comida. Yo no veía el momento que yo saliera de ahí. Pero olvidémonos de eso. Ahora que yo leí ese cuaderno que me entregó Linda ayer, lo leí de tapa a tapa. Digo, verdaderamente, Dios, que esa semilla de fe que tú sembraste en Ímpetu 86 me dio a mí la fe para hacer Hay Esperanza. Nos dio la fe para levantar la iglesia. Nos dio la fe para comprar las emisoras y tenerlas hoy a nivel nacional. Nos dio la fe para construir, para edificar las cosas que hemos hecho. Nos dio la fe para levantar una universidad.
Nos dio la fe para edificar el campamento de Belén. Los que han ido allá se han dado cuenta. Nos da la fe para hacer las cosas que hemos hecho. Y les aseguro que vendrán muchas cosas más. Porque esto no depende de la crisis ni de lo que vive el país. Dios es Dios y por eso les mandó a poner a ustedes las carteras aquí. Porque Él es el que da. Él es el que provee. Él es el que suple. Cuando tú tienes un rema de Dios, tú te vas a mantener como Moisés, como viendo al invisible. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orarle a ese Dios que todo lo puede. A ese Dios que hace maravillas. A ese Dios que nos sostiene. La Biblia dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Si el temor al fracaso, si el temor al qué dirán, si el temor a lo que tú puedas pensar que va a traerte tu destino, Dios te lo puede quitar cuando te acercas a Él. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros, dice la Escritura. El Señor, cuando nos acercamos a Él, nos da un rema. Esa palabra revelada en nuestro corazón, que aunque las circunstancias se muevan desfavorablemente, que aunque los vientos huracanados quieran traer tristeza y dolor a nuestro corazón, que aunque las cosas que están ocurriendo puedan hacer que nosotros tengamos duda en el corazón, Dios es poderoso. Dios es poderoso para convertir tu fracaso en una bendición, como lo hizo con Pedro. Fue el líder con que Dios levantó la iglesia primitiva hasta el día de hoy. Si hoy nos visita una persona por primera vez, quiero ver su mano levantada. Hoy nos visita alguien por primera vez. Que Dios te bendiga, hija. Que Dios te bendiga. Que el Señor le bendiga. ¿Pueden pasar acá un momentito? Pueden pasar acá. Quiero orar con ustedes. Quiero orar con ustedes. Pueden pasar. El pueblo de Dios orando. Este es un momento muy importante, donde se define el destino eterno de una persona. La iglesia orando. Bienvenida. Pase. Señor les bendiga. Te bendiga. Señor te bendiga. ¿Hay alguien más? Adelante. Bendiciones. Bendiciones. Jesús los ama y los trajo hoy aquí para que ustedes sepan que Él les ama y que tiene un plan maravilloso para sus vidas. Pueden decirle a Jesús: sí, yo quiero conocer ese plan. Yo quiero saber cuál es mi destino. Para poder experimentar el amor de Dios, tiene que invitarlo a entrar a su corazón. Repita conmigo y diga: Señor Jesús, Señor Jesús, te doy gracias, porque me amas. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdóname, límpiame, lávame con tu sangre. Ayúdame a reconocer tu voz. Hazme entender el destino que tienes para mi vida. Que pueda yo tener una relación de intimidad como la tuvo Moisés, como la tuvo Pablo, como la tuvo Débora, como la tuvo Lucas, como la tuvo Juan. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Qué tal que el pueblo de Dios pone su manito así? Vamos a orar por ellos. Padre, te doy gracias por estos hijos tuyos que ahora son parte de tu familia. Son hijos tuyos, engendrados por el puro afecto de tu voluntad. Te ruego, Señor, que los bendigas, que tu gracia sea sobre ellos. Padre, que puedan conocerte y que la palabra sembrada en sus corazones crezca y dé fruto a 100 por 1 para la gloria de tu nombre.
En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Atrás hay unas personas vestidas de amarillo precioso que los van a atender, ¿sí? Pueblo de Dios, ¿cuántos tienen a un faraón detrás de ustedes? ¿Cuántos tienen un faraón detrás de la oreja? ¿Cuántos están pasando por una situación difícil? Lo primero, para encontrarme con Faraón, Dios le dijo a Moisés que fuera ante Faraón. Pero tuvo que tratar Dios con Moisés para que enfrentara a Faraón. Primero se le reveló. Le dijo lo que no le había dicho ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, porque Dios es un Dios de nuevas revelaciones. Le dijo: yo a ellos me di a conocer como el Dios omnipotente, pero a ti me doy a conocer como el yo soy. El gran yo soy, el que causo, el que hago. Y Moisés no conocía a Dios y trató con Dios, le aceptó todas las excusas del Señor, tuvo la paciencia. Pero después que se acabaron todos los argumentos, Moisés, después que habló con Dios, se envalentonó el hombre, porque lleno del encuentro con Dios, del poder del Espíritu Santo y de la fe, uno se puede enfrentar a Satanás, que representa a Faraón, y se fue a enfrentarse. Después, esa frase ahí es muy importante. Dice: ven, por tanto. Es decir, por tanto ya venciste todas las excusas, ya venciste todos los temores, ya te encontraste con el gran yo soy, ya sabes quién yo soy. Ahora, ya que estás clarito, que todos tus temores se fueron, ya que todos tus argumentos se fueron, ya que derribé toda tu fortaleza, ya que derribé todas tus mentiras, porque Moisés también estaba lleno de mentiras, así como nosotros también tenemos muchas mentiras del diablo. Dios se las quitó todas, porque en la presencia de Dios todo eso se va. Todas las mentiras de Satanás se van. Entonces dice: por tanto ahora te enviaré a Faraón. ¿Y para qué te voy a enviar? Para que te des cuenta que estás viejo, curtido, con 80 años, no. Con una misión: para que saques de Egipto a mi pueblo. En otras palabras, ahí Dios le estaba dando un sueño a Faraón. Dios te puede dar un sueño, no importa la edad que tú tienes. Ahora que estamos en la iglesia de Madrid, apenas llegué a la iglesia, me sentaron ahí en una silla. Una hermana me toca, Edwin está predicando, yo me la miro para atrás, reída, feliz, contenta. Digo: ajá, ¿y qué pasó? A mí no me gusta que me interrumpan. Eso está interrumpiendo cuando una persona está hablando. No está bien. Usted concéntrese. Si no ni lee la Biblia, concéntrese aquí ratico. Entonces me tocaba tan insistente que yo me viré y digo: ajá, dígame. Era la hermana de Alfonso. Tiene 64 años. No podía callarse la alegría que tenía encima. Dice: ¿sabe? Me voy a casar. Y nunca me había casado. Y me voy a casar con un español bien guapo. Yo me acordé de Dinora. Nunca, no importa, no hay edad mala para casarse. Cualquier edad es buena para casarse. Esa mujer tenía una alegría que no podía esperar que el culto terminara para decirme la buena nueva. Ella estaba entretenida después atendiendo a una persona en el altar mientras Edwin estaba ministrando. Y Dios, de una manera sobrenatural, le da una palabra a Edwin para un hombre que estaba ahí. Tenía un problema en la espalda. Lo llama, le da la palabra. Dios lo sana. Y resulta ser que era el novio de Teresa. Y yo le digo a Marcela, que estaba al lado mío, digo: Teresa se va a casar. Dice: sí, está feliz. Está tan nerviosa. Dice: estamos buscando el traje blanco. Y está nerviosa. Entonces digo: y ni se ha dado cuenta que Dios se lo está entregando ahora nuevo, porque se terminó el problema de la columna. Porque ella estaba allá ministrándole a otra persona.
¿Ve cómo es Dios? No importa la edad que tienes, hermanita linda, Dios te puede dar un guapo. Amén. No importa, no importa. Este es el Dios que llamó a un anciano de 80 años, arrugado y tostado, para enfrentarse al hombre más importante de su época, y lo hizo sin miedo, porque se encontró con el gran yo soy. ¿Cuántos se quieren encontrar con el gran yo soy? ¿Puede venir acá? ¿Puede decirle al Señor: aquí estoy, me quiero encontrar con el gran yo soy? Me quiero encontrar con el gran yo soy. Quiero encontrarme con el Dios que quita los temores. Quiero encontrarme con el Dios que quita la amargura. Quiero encontrarme con el Dios que restaura la vida. Que los años que pasó en el desierto ni fueron 1 ni 2, sino 40. Lo restauró para que encontrara su destino profético. Las cosas que habían sido escritas desde antes de la fundación de los siglos. Dios le dijo a Jeremías: desde que estabas en el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta de las naciones. Dios tiene planes para ustedes. Dios tiene planes para sus hijos. Y los planes que Dios tiene son buenos. Son cosas maravillosas. No hay nada que dé más alegría que caminar en los planes que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos quieren derramar su alma delante de Dios? Aquí está la zarza que arde. Aquí está la zarza que arde. Y que te dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. El lugar del encuentro, el lugar del rema, el lugar donde se despoja uno de todos los temores, de todas las excusas, de todos los prejuicios, de todas las mentiras que el diablo nos ha sembrado desde niños. Ese Dios está aquí. Y yo abro este altar para que tú tengas intimidad y comunión con Dios, y puedas derramar como Ana tu corazón delante de Dios, y puedas permitirle al Señor que después que saque tus excusas, tus temores, tus mentiras, tus argumentos, tu fortaleza, entonces te va a capacitar y te va a dar la fuerza para que te enfrentes a Faraón con confianza, con determinación, con fe, hasta con alegría, como Moisés se enfrentó a Faraón. Ya no te tengo miedo. Ya no vamos a hacer lo que tú dices. No me importa que eres el hombre más poderoso, porque ahora yo le tengo que rendir cuenta al gran yo soy, al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo hace, al Dios para el cual no hay nada imposible. Derrama tu corazón delante del Señor. Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere que te encuentres con Él, que te despoje de las mentiras que Satanás ha sembrado en tu corazón, porque las cosas que Dios hará contigo son maravillosas, poderosas, cosas que no han subido al corazón del hombre, porque a todos los que Dios ha llamado para la gloria suya los ha llamado. Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible. Te adoramos, Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria.
Jesucristo, reina con poder, soberano, victorioso es, y la muerte pudo detener su poder para vencer. y Dios de lo imposible, Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. tuya es Toda la gloria, y tuyo es todo el honor, y Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, Dios con poder, soberano, victorioso es, ni la muerte pudo detener su poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuyo es lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Oh Rey de la Gloria, Padre Celestial, tú eres nuestro Dios soberano, el Dios de lo imposible, el Dios que nos da retos y desafíos, el Dios que nos ha coronado de favores y misericordia, el Dios que nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Oh Rey, yo clamo a ti, porque en este momento tú impartas un don de fe, así como lo impartiste en Moisés. Ese don de fe que le dio la capacidad de enfrentarse al hombre más poderoso de la tierra de su momento, con valentía, con autoridad, con poder, sin temor. Así también, Señor, reviste de gracia, reviste de autoridad, reviste de fe, reviste a mis amados, que los retos, que los desafíos, que las situaciones, que las circunstancias que los están llevando en este momento a un callejón sin salida. Oh Señor, este es el momento donde tú te vas a glorificar, donde tú vas, oh Dios, a bendecirlos. Lo único que necesitamos es ese don de fe, Padre, ese don de fe que viene cuando nos acercamos a ti. Este pueblo ha respondido a tu palabra, se han acercado, Señor. Ahora, Padre, dale esa fe,
esa fe, ese don de fe, esa palabra, ese rema. Oh Dios, esa revelación, esa revelación, esa revelación, esa revelación que tú tienes, ese plan, ese propósito, que tu Espíritu Santo venga sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Oh Rey de la Gloria, para que puedan creer que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres el gran yo soy, que tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede. Trae sanidad a Roger, Padre. Glorifícate en Alexito. Consuela el corazón de Piti, Padre. Oh Señor, sé tú con la familia. Consuélalo, fortalécelo. Bendice a Paolo, Padre. Oh Señor, sostén ese niño. Oh Dios, para ti no hay nada imposible. Tú eres nuestro Dios soberano. Bendice a Nino, Padre, en el nombre de Jesús. A su milagro en su cuerpo. Trae sanidad a su cuerpo, en el nombre de Jesús. Oh Señor, enséñale, mis amados, las armas espirituales que tú les has dado, las armas del ayuno, de la oración, de la declaración de la palabra profética. Oh Señor, enséñale a tu pueblo las armas poderosas que has puesto en sus manos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, bendice. Bendice a David, Padre. Fortalécelo. Fortalécelo, Padre. Consuélalo. Que tu Espíritu Santo esté sobre él. Ordena su paso y su vida, en el nombre de Jesús. Oh, Rakamarabaisara Baisara. Oh, Rikiribandara Baisara. Espíritu de religiosidad, te reprendo. Demonio de religiosidad, te reprendo, en el nombre de Jesús. Oh Señor, que tus hijos tengan una comunión íntima, profunda contigo, en el nombre de Jesús. Oh Rikamarabasara. Oh Chiribirikanda Rabaisara Bashirika Rabababaikara Basara. Oh Rikarabaisara Baisara Basara. Eres tú, mi amigo, mi consuelo, eres tú. no tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Oh Rey de la Gloria. Así como te revelaste a Isaías, así como te revelaste a Jeremías, a Débora, a María, a Elizabeth, a Juana. Oh Señor, revélate a cada uno de tus hijos, que cada uno se encuentre con su zarza, Padre, y puedan caminar en el destino que tienes para ellos. Y no solamente caminar, sino llegar a ese destino. Caminar en lo que tú tienes preparado para ellos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, te lo ruego, Padre, que venga ese manto, esa unción nueva que se lleva toda angustia, ese manto que se lleva todo temor, ese manto que se lleva todo fracaso, toda frustración. Oh Señor, que venga un manto nuevo a tu pueblo, un manto de alegría, un manto de gozo, un manto para caminar en lo sobrenatural, en las cosas gloriosas que tú has preparado desde antes de la fundación de los siglos, para que nosotros caminásemos en ello. Te lo ruego, mi Rey, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Te lo rogamos, Señor. El pueblo de Dios dice: amén. Quiero que usted repita conmigo esto. Va a decir: hoy yo soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Esas obras que Dios dispuso de antemano para ponerlas en práctica. Hoy me despojo del temor al fracaso, del temor a lo que otros piensen. Hoy creo que Dios puede levantarme de mi fracaso como parte de la familia de Dios. He sido llamado a vivir en la abundancia, a vivir en la alegría, a vivir en sanidad. En lugar de vivir con miedo, voy a creer en lo que Dios dice y voy a hacer el sueño que Dios pone en mi corazón. Hoy voy a enfrentarme al sueño de Dios para mi vida. Y con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a ser guiado a tomar las decisiones para que pueda ser derrotado Satanás. Abro mi corazón al rema de Dios. Abro mi corazón a lo que Dios tiene para mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Voy a hacer lo que Dios me comunique a la manera de Dios y no a mi manera. ¿Puedes confiar, amado, plenamente en Dios? ¿Puedes confiar que el Dios que llamó a Colton y Ramaragni, que el Dios que llamó a Prince, que el Dios que llamó a Edwin Álvarez, que el Dios que ha llamado a tantos siervos y los ha sostenido? No ha sido fácil. Han habido tempestades, han habido vientos, a veces han habido tsunamis, pero Dios siempre te dará la victoria. Dios siempre te dará la victoria. Para eso tú tienes que poner tus prioridades en orden. Amén. Y hacer las cosas a la manera de Dios. Porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero tiene que ser a la manera de Dios. Padre, levante sus manos. Mira el pacto que tu pueblo ha hecho contigo en este altar. Este altar que ha sido dedicado, que ha sido ungido con aceite y con sal. Este altar donde tu presencia mora. Bendícelos pues conforme a tus riquezas en gloria. Y que cada uno pueda tener sueños y visiones tuyas. Dale sueños y visiones a tu pueblo para que entiendan cuál es el destino y el propósito que tienen para sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro delante de ti. Jehová te ponga por cabeza y no por cola. Que tus enemigos huyan delante de tu presencia. Por 7 caminos saldrán huyendo. Que Jehová ponga en tu corazón paz y llene tu corazón de alegría. Sean bendecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.